Bien, lo primero que tenemos que saber hacer es cómo escribir un número complejo, porque en esta asignatura todo se trata de trabajar y de manipular números complejos. Así que entiendo que en el bachiller habréis trabajado con números reales, que son pues todos los positivos, negativos, ¿verdad? Todos los números que se suelen manejar hasta segundo de bachillerato, y que luego conocéis los números imaginarios, que son aquellos que llevan la unidad imaginaria, ¿verdad? Que es la raíz de -1. Vale, pues ¿qué es un número complejo? Un número complejo es el que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, si nosotros llamamos z a nuestro número complejo, pues va a tener una parte real, que la voy a escribir aquí en color azul, y una parte imaginaria, y esto ya es importante, ¿no? La parte imaginaria acompaña a la unidad imaginaria, es decir, la parte imaginaria es esto que os estoy escribiendo en amarillo, y si nos inventamos un número, yo que sé, voy a poner que z es igual a 4 más i4, la parte imaginaria no es todo esto, no, la parte imaginaria solo es el 4. ¿Qué hay que sacar de aquí como conclusión ya para empezar? Que la parte imaginaria, y esto mucho cuidado, es un número real, ¿lo veis? El 4 es un número real. Otra cosa es que la parte imaginaria acompañe a la unidad imaginaria, y entonces esta parte de aquí entera con la unidad imaginaria pues no sea un número real, pero la parte imaginaria es un número real, ¿vale? Bien. Vale, ahora, ¿cómo expresamos esto? ¿Cómo lo dibujamos? Pues fijaros que nosotros no vamos a saber cómo sumar 4 más la unidad imaginaria por 4, porque esto para nosotros es un número real y esto es un número imaginario y no sabemos sumarlo, ¿de acuerdo? Es como si yo os digo cómo sumáis la letra A más el número 3, o cómo hacéis 3 más A, pues 3 más A es que es 3 más A, no hay nada más. Ahora sí, ¿qué es lo que sabemos hacer nosotros? Pues esto os recordará, supongo, al juego de, ¿no? Como el de los barquitos de hundir la flota. Si este de aquí es mi eje de los números, ¿verdad? El de los números, pues esto va a ser el número 3, y si este eje de aquí es el eje de las letras, y aquí está la letra A, pues 3 más A lo que me denota es un punto en este plano, ¿verdad? Porque esto es un plano, dos ejes cartesianos me forman un plano, y en este caso sería el plano formado por letras y números. Pues vamos a hacer lo mismo con los números reales y los imaginarios. Los números reales normalmente cuando estáis en bachiller se hablaba de la recta real y se pintaba una recta horizontal, así que el eje de los números reales pues va a ser un eje horizontal, es decir, el eje X. Así que el eje real va a ser nuestro eje X y el eje imaginario va a ser nuestro eje Y. Así que aquí, donde he puesto real, la parte real, puedo poner una X, luego insistiré muchas veces, pero daros cuenta que la unidad imaginaria no es la parte imaginaria, por eso la pinto en blanco, y la parte imaginaria va a ser mis ejes, vamos, mi eje vertical, mi eje Y. En este caso tenemos 4 más I4, este 4 es mi parte imaginaria y este otro 4 es mi parte real. Así que si este fuese 4, mi punto 4, esa sería mi parte real, y si mi parte imaginaria, el 4, está ahí, pues lo que vamos a obtener es que nuestro número z va a ser donde se crucen esas dos coordenadas. ¿Lo veis? Este sería nuestro número z, y como este z ahora está dentro de un plano formado por la parte real y la parte imaginaria, y en este plano podemos pintar todos los números z que son números complejos, a este plano lo vamos a llamar el plano complejo. Bien, pues con esto ya tenemos una primera forma de escribir un número complejo, ¿verdad? Lo podemos escribir como un par de coordenadas en un plano con ejes cartesianos. Y ahora las siguientes maneras vienen de analizar la geometría de este punto en este plano. No sé si os dais cuenta, pero yo podría trazar, ¿verdad?, una línea o una flecha que fuese desde el origen hasta mi número z. Si fuese una flecha, y esto lo asociaréis un poco con lo que es un vector, no sé si os acordáis que un vector tiene dirección, ¿vale?, sentido, y luego un módulo.
el módulo del vector. ¿Qué era? Pues el módulo del vector era la longitud de esa línea. Y claro, si yo trazo una línea desde el origen hasta mi punto Z, esta línea de aquí es esa distancia desde el origen a mi punto Z. Así que a esta distancia lo puedo llamar módulo de mi número Z. Y puedo escribir aquí que esta línea va a ser el módulo, y para escribir el módulo voy a poner 2 barras verticales, y para decir que es de Z, pues el Z lo pongo en el medio. Una vez que hemos hecho esto, vemos que entre el módulo y el eje real, ¿verdad? Entre el módulo y el eje horizontal X se va a formar un ángulo. Este ángulo, que lo voy a poner aquí como el ángulo θ, es muy importante que empecéis a entenderlo y a llamarlo argumento, ¿vale? Y cuando digo argumento, vais a ver que el argumento lo vamos a poder escribir como arg con A minúscula, o lo podemos escribir como arg con A mayúscula. ¿Por qué pongo un símbolo de no es igual? Porque esto, aunque todavía no lo hayamos visto, es importante que ya lo sepamos. Argumento con A minúscula no es lo mismo que argumento con A mayúscula, ¿vale? Las dos cosas se refieren a nuestro ángulo θ, pero lo miran desde puntos de vista distintos. Entonces nosotros, de momento, cuando hablemos de nuestro argumento o de nuestro ángulo θ, lo vamos a pensar siempre como la A minúscula. Y ahora vamos a acordarnos de varias cosas que son, bueno, entiendo que esto, vamos, es trigonometría del bachiller, así que supongo que lo sabréis. Pero bueno, si esto es mi ángulo θ y esta es mi hipotenusa y esto es mi cateto adyacente A y esto es mi cateto adyacente o contiguo A y este es mi cateto opuesto B, supongo que sabréis que A se puede expresar como la hipotenusa por el coseno de mi ángulo θ, y que B se puede expresar como la hipotenusa por el seno de mi ángulo θ. Así que si yo, en vez de tener hipotenusa, lo que tengo es módulo de z, si en vez de tener A, lo que tengo aquí es mi parte real x, y si en vez de tener aquí una B, lo que tengo es mi parte imaginaria y, pues entonces la parte real x se puede expresar como el módulo de z por el coseno de mi ángulo θ o argumento, y la parte imaginaria y se puede expresar como mi módulo z por el seno del ángulo θ o argumento. Y ahora, donde tengo mi número z, en vez de escribir x o parte real, puedo reescribir esa x o esa parte real como el módulo del número complejo z, que no os olvidéis de que el módulo es la distancia, ¿verdad?, desde el origen hasta el punto, por el coseno de mi argumento, que es el ángulo θ, más, y ahora fijaros que tengo la unidad imaginaria, que no es la parte imaginaria, la unidad imaginaria es por ella misma, y la parte imaginaria que es el módulo de z por el seno de mi argumento o ángulo θ. Y ya tendríamos otra forma de expresar nuestro número complejo. Como aquí interviene el argumento o el ángulo θ, cada vez que eso ocurre en un cálculo, pues se le suele llamar forma polar. Así que esta es la forma polar de expresar un número complejo. ¿Qué más relaciones podemos sacar de este triángulo con el teorema de Pitágoras? Pues fijaros que os acordaréis que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, si teníamos A por un lado, pues eso al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado, que es B. Si ahora nuestra hipotenusa decimos que es el módulo de z, bueno, pues, y disculpad, ¿no? Esta hipotenusa puede pasar al otro lado, ¿verdad? Como la más menos la raíz cuadrada de esto. Fijaros una cosa, el cuadrado pasa como más menos. ¿Por qué nosotros nos quedamos nada más que con el símbolo más? Pues porque esto de aquí es una distancia, y la distancia ha de ser algo positivo. Nosotros no sabemos cuánto es medir menos 8 metros. Entonces siempre nos quedaremos con la raíz cuadrada positiva. Vale, así que el módulo de z va a ser la raíz cuadrada ¿del qué? Pues el cateto adyacente o continuo,
que es x o mi parte real, entonces será x al cuadrado o la parte real al cuadrado más la parte, ¿qué? Pues imaginaria, ¿verdad? Y fijaros que voy a poner la parte imaginaria sin la unidad imaginaria. ¿Por qué no incluyo la unidad imaginaria? Pues porque el cateto opuesto, fijaros que es la parte imaginaria y ahí no hay unidad imaginaria por ningún lado. Entonces, el módulo de z es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y por último, de este triángulo rectángulo, supongo que sabréis que la tangente de nuestro ángulo θ, que en este caso ya sabéis que lo vamos a estar llamando siempre argumento, es igual al cateto opuesto, que en este caso es nuestra parte imaginaria, entre el cateto adyacente o contiguo, que en nuestro caso es la parte real, x. Claro, ¿cómo pasa la tangente al otro lado para obtener nada más que nuestro ángulo θ? Pues pasa como tangente a la menos 1, ¿verdad? Así que nos quedaría que θ, o nuestro argumento, es la tangente a la menos 1 de eso que tenemos ahí, de nuestra parte imaginaria dividido de nuestra parte real. Bien, ahora si volvemos a la segunda forma en la que escribíamos un número complejo, que es esta de aquí, ¿verdad? No sé si os dais cuenta, pero podemos sacar factor común, módulo z, porque ambas cosas tienen el módulo z multiplicando. Así que yo esto lo podría escribir como módulo de z, que multiplica al coseno de nuestro argumento. Y fijaros que ya no escribo el coseno del argumento en azul. ¿Por qué? Porque el coseno del argumento no es la parte real y en azul está la parte real. Y la parte real no es solo el coseno del argumento, es el coseno del argumento multiplicado por el módulo de z. Y yo ahora estoy sacando ahí factor común. Entonces me quedaría, por otro lado, la unidad imaginaria por el seno de θ, que tampoco lo escribo en amarillo porque seno de θ no es la parte imaginaria. La parte imaginaria es módulo de z por seno de θ. Bien, ¿y por qué esto es importante? Pues porque todo esto de aquí es una cosa que se llama identidad de Euler y que es igual a e elevado a la unidad imaginaria por mi argumento θ. Es decir, que mi número complejo z se puede escribir como el módulo de él mismo por e elevado a la i θ. Y esta sería nuestra tercera forma de escribir un número complejo. Bien, pues ya está. Hasta aquí este vídeo, ¿de acuerdo? El asunto es que veáis que hay tres formas de escribir un número complejo, como un par de coordenadas en un plano cartesiano, de esta otra forma polar y utilizando la identidad de Euler. ¿Qué es lo que ocurre una vez que hemos llegado hasta aquí? Pues que os daréis cuenta que nosotros ya hemos empezado considerando que la unidad imaginaria era la raíz negativa, o sea, la raíz del número negativo menos 1. Y eso no hemos explicado de dónde ha salido. Y tampoco hemos explicado por qué esto de aquí es la identidad de Euler, por qué esto de aquí es e elevado a la i θ. Así que bueno, estas cosas son mucho más largas de explicar, ¿de acuerdo? Y lo que podéis ir mirando si queréis es el vídeo para averiguar de dónde viene esto de aquí. Son vídeos largos, ¿vale? Os los dejo en apéndices, son 9 vídeos donde os cuento qué ocurrió para que la gente se planteara que tenía que haber un número como la unidad imaginaria, que es la raíz de menos 1, de dónde salió eso. Y luego hay otro vídeo en apéndices sobre por qué e elevado a la i θ es coseno de θ más la unidad imaginaria por el seno de θ, pero ese no os recomiendo que lo veáis ahora porque involucra potencias y cosas que todavía no habéis visto y os podría resultar confuso, ¿vale? Lo único que tenéis que tener muy claro son estas tres formas de escribir un número complejo y estas relaciones sobre qué es el módulo y nuestro ángulo θ u argumento con A minúscula, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.